Auctorem fidei contra el sínodo de Pistoia. Piovi. 28 de agosto de 1794. Contra el sínodo de Pistoia, que había adoptado las doctrinas del jansenismo y del galicanismo. Monseñor Pío, siervo de los siervos de Dios, a todos los cristianos, saludo y bendición apostólica. 1. Manteniendo la mirada fija en Jesús, autor y perfeccionador de la en la fe, el apóstol, Heb 12, quiere que pensemos en qué y cuánto contradictorio tuvo que sostener por parte de los pecadores contra sí mismo, para que nosotros, cansados de fatigas y peligros, a veces no nos desanimemos y no nos quedemos casi fracasado. Manteniendo firme este sano pensamiento, es absolutamente necesario que nos fortalezcamos y refresquemos cuando contra el mismo cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, col 1, arde con más vehemencia el ardor de esta feroz e interminable conspiración, para que, consolado por el Señor y en el poder de su virtud, protegidos por el escudo de la fe, podemos soportar los días del mal y extinguir todos los dardos de fuego del maligno. F6. En esta agitación de los tiempos, en esta horrible confusión, todos los buenos tienen que soportar una dura lucha en la que los enemigos luchan contra todos los que tienen el nombre de pila, más difícil para nosotros, que tenemos un mayor compromiso con la religión cristiana, ya que se nos confía la pastoral y el gobierno de todo el rebaño. San Siricio Adimerio di Tarragona, carta 1 en Coast. Pero incluso en la misma gravedad de este peso cargado sobre nuestros hombros, es decir, para llevar las cargas de todos los que están agobiados, más somos conscientes de nuestra debilidad. La institución divina de este ministerio apostólico, así establecido en la persona del Beato Pedro, nos eleva aún más a una esperanza más firme de que, como nunca tuvo que abandonar el gobierno de la Iglesia que le había confiado Cristo, nunca dejó de llevar las cargas de compromiso apostólico, transferido a quienes Dios le había confiado como sucesores para ser apoyados y protegidos a lo largo de la serie perpetua. 2. En medio de tantas tribulaciones que nos asedian por todos lados, a todos los demás hostigamientos se ha sumado un hecho que debería habernos dado un motivo de alivio y alegría, y que, por otro lado, nos produce una mayor tristeza. De hecho, cuando alguien a cargo de la sacrosanta Iglesia de Dios bajo el nombre de un sacerdote retira al mismo pueblo de Cristo del camino de la verdad y lo desvía del precipicio, y esto lo hace en una ciudad muy grande, entonces sí, el llanto debe duplicarse y debemos usar mayor solicitud. San Celestino y, carta 12 de Coast. 3. Ya no había en los distritos más remotos, sino en la misma zona central de Italia, bajo los ojos de Roma y cerca de la residencia apostólica, un obispo galardonado con el honor de una doble sede, Scipio Uni de Ricci, exobispo de Pistoia y Prato, que acogimos con paternal caridad cuando vino a nosotros para recibir la pastoral. Por su parte, en virtud del mismo rito de la sagrada ordenación, se comprometió por juramento a prestarnos a nosotros ya esta sede apostólica la debida obediencia y fidelidad. Es el mismo que despidiéndose de nuestro abrazo con el beso de la paz, se dirigió al pueblo que le fue encomendado, donde, rodeado de los engaños de los maestros de perversa sabiduría reunidos a su alrededor, comenzó a dirigir sus esfuerzos no en custodiar, honrar y perfecto, como debería, el loable. 4. En efecto, habiendo vuelto su pensamiento, por nuestra exhortación, a la convocatoria de un sínodo diocesano, con descarada obstinación lo llamó según su propia opinión, tanto que resultó un daño mayor de donde se podía obtener un remedio para diversas heridas. De hecho, tan pronto como este sínodo de Pisto salió de la oscuridad en la que había estado escondido durante algún tiempo, no hubo persona de religión auténtica y piadosa y sabiduría válida que no se diera cuenta de inmediato de que la intención deliberada de los autores había sido la de reunir en una las semillas de las doctrinas podridas que habían sembrado en tantos libelos, de resucitar errores ya condenados, de derogar la fe y la autoridad de aquellos decretos que habían expresado las condenas. 5. Viendo tales cosas, que cuanto más graves eran en sí mismas más intensamente requerían la intervención de nuestra preocupación pastoral, no nos demoramos en volver la cabeza a aquellas decisiones que nos parecían más adecuadas para curar o reprimir el mal naciente. Ante todo, teniendo en cuenta la sabia amonestación de nuestro predecesor, el Beato Zosimo, San Zosimo, carta 2 a Coast, según la cual las grandes cosas requieren un gran examen, ordenamos que el sínodo, de Pistoiese, publicado por un obispo, se sometiera primero al examen de 4 obispos a los que se añadieron otros teólogos del clero secular, luego encargamos a una congregación de varios cardenales de la Santa Iglesia Romana y otros obispos, quienes consideraron diligentemente toda la serie de hechos, compararon los pasajes dispersos aquí y allá, discutieron las frases extraídas del sínodo, recibimos por escrito sus opiniones expresadas verbalmente frente a nosotros. Declararon que el sínodo en general iba a ser reprobado, y varias proposiciones extraídas de él debían ser condenadas en sí mismas con dura censura, y otras en conexión con otras afirmaciones. Escuchado y considerado sus observaciones, fue nuestro cuidado elegir algunos líderes principales de las doctrinas perversas, a las que se pueden remitir directa o indirectamente las reprensibles sentencias esparcidas por el sínodo. Los hemos organizado en un orden determinado y cada uno tiene su propia censura particular aplicada. 6. ¿Y por qué de esta comparación, aunque muy precisa, de los pasajes, y de la discusión de las frases, ciertos hombres sobresalientes no aprovecharon para difamar, para obviar cualquier comentario estrafalario tal vez ya preparado? Decidimos usar la sabia decisión de que muchos de nuestros santísimos predecesores y obispos de gran autoridad, y también, legalmente, ciertos consejos generales, como atestiguan y recomiendan ilustres ejemplos que nos han sido transmitidos, para reprimir similares
Emergencias peligrosas e innovaciones nocivas. Conocían bien el arte malicioso de los innovadores, quienes, temiendo ofender los oídos de los católicos, se esfuerzan por encubrir las trampas de sus artimañas con giros fraudulentos de frase, de modo que el error, escondido entre sentido y sentido, San Leone M., letra 129 de la edición Bowler, se insinúa con mayor facilidad y sucede que alterado la verdad de la oración mediante una adición o variante muy breve el testimonio que iba a traer salud, tras una cierta modificación sutil, conduce a la muerte. Si esta enrevesada y falaz forma de disertar es viciosa en cualquier manifestación oratoria, de ninguna manera se practicará en un sínodo, cuyo primer mérito debe consistir en adoptar en la enseñanza una expresión tan clara y límpida que no deje lugar al peligro de contrastes. Sin embargo, si al hablar se equivoca, no se puede admitir esa defensa sutil que se suele aducir y para la cual, cuando alguna expresión es demasiado dura, se encuentra la misma explicada más claramente en otra parte, o incluso correcta, casi como si esta desenfrenada licencia para afirmar y negar a voluntad, que siempre fue una astucia fraudulenta de los innovadores para encubrir el error, no fuera válida más para denunciar el error que para justificarlo, como si personas particularmente desprevenidas para enfrentar casualmente esta o aquella parte de un sínodo expuesta a todos en lengua vernácula estaban siempre presentes los otros pasajes a oponerse, y que al compararlos cada uno tenía tal preparación que los devolvía, solos, hasta el punto de evitar cualquier peligro de engaño que difundieran erróneamente. Esta capacidad de insinuar el error que nuestro predecesor Celestino, San Celestino, no debería aplicarse más bien para denunciar el error que para justificarlo, como si personas que no estaban particularmente preparadas para lidiar casualmente con esta o aquella parte de un sínodo expuesta a todos en la lengua vernácula estuvieran siempre presentes los otros pasos a oponerse, y que al compararlos todos hubieran de esta preparación para llevarlos, solos, hasta el punto de evitar cualquier peligro de engaño que difundan erróneamente. Esta capacidad de insinuar el error que nuestro predecesor Celestino, San Celestino carta 13, no 2, cerca de Koust, descubierto en las cartas del obispo Nestorio de Constantinopla y condenado con un duro llamamiento. El impostor, descubrió, recordó y alcanzó tales cartas, con su incoherente multiloquio envolvió la verdad en la oscuridad y, de nuevo confundiendo a unos y a otros, confesó lo que había negado o intentó negar lo que había dicho. Había confesado. Frente a estos escollos, lamentablemente renovados en todos los tiempos, no se puso en marcha mejor manera que la de exponer las frases que, bajo el velo de la ambigüedad, envuelven una peligrosa discrepancia de sentidos, señalando el perverso sentido bajo el cual la error que condena la doctrina católica. 7. Hemos abrazado con mucho gusto una conducta llena de moderación, ya que la hemos considerado de mayor ayuda para devolver las almas a la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y nos regocijamos de que con la ayuda de Dios esto ya haya sucedido en muchos. En primer lugar, pretendíamos asegurarnos de que los acérrimos partidarios del sínodo, si se quedan, Dios no lo quiera, no puedan en el futuro, para excitar nuevos desórdenes, llamar a ciertas escuelas católicas a formar parte de su condena, como aliados. Que, aunque repugnantes, intentan atraerse por una cierta similitud distorsionada de palabras relacionadas, a pesar de que dan testimonio expreso de diversidad de contenidos. A otros, entonces, que inadvertidamente se dejaron llevar por una opinión más disponible a favor del sínodo, eliminen todo motivo de queja, ellos, que piensan correctamente, como quieren aparecer, no pueden lamentar que las doctrinas expuestas de esta manera sean condenadas. Que presentan evidentes errores de los que profesan estar bastante distantes. 8. Tampoco creemos que hasta ahora hayamos satisfecho suficientemente los impulsos de nuestra mansedumbre o, mejor dicho, de la caridad que alimentamos hacia nuestro hermano, a quien, en lo que a nosotros respecta, queremos ayudar si todavía podemos, S. Carta 14 al pueblo CP no 8, en el Koust. Nos anima esa caridad a la que se solicitó nuestra predecesora Celestina, Carta 13 a Nestorio, N9, que no se negó a esperar, incluso contra la ley, con mayor paciencia de la que parecía emplearse, el arrepentimiento de los sacerdotes. Llamado a la resipiscencia. Por tanto, con Agustín y con los padres Milevitani, queremos y deseamos que los hombres que predican doctrinas de oración sean sanados por dentro la Iglesia con cuidado pastoral, antes que, habiendo perdido toda esperanza, sea apartada de ella, a menos que alguna necesidad lo obligue. Carta 176, N4178, N2 de la edición Moore. 9. Por tanto, para no descuidar ningún medio que pudiera ser útil para recuperar al hermano, antes de seguir adelante ordenamos escribirle cartas muy afectuosas invitando al citado obispo a venir a nosotros, prometiendo que sería recibido con amabilidad y que no lo haría. Se le habría prohibido exponer libre y abiertamente lo que considerara apropiado. En verdad, no habíamos perdido todas las esperanzas de que si hubiera tenido esa docilidad de ánimo que Agustín requería en un obispo por encima de todas las demás dotes, libro 4 del bautismo contra los donatistas, código postal 5, y libro 5, cap 26, una vez que le fueron propuestos con sencillez y franqueza, sin polémica y sin aspereza, los principales casos de doctrina que le parecían más dignos de atención, no cabía duda de que él, recobrándose, habría desenmascarado en el mejor sentido las frases que presentaban una pravidad manifiesta y las habrían repudiado abiertamente. Y así, con mucho honor para él, con la deliciosa satisfacción de toda buena gente, mediante una corrección muy deseada,
los ruidos nacidos en la Iglesia se hubieran acallado de la manera más pacífica. San Celestino, carta 16, N2, Alcoust. 10. Ahora, sin embargo, que él, citando mala salud, no consideró oportuno aprovechar el beneficio que se le ofrecía, no podemos postergar más el cumplimiento de nuestro deber apostólico. No se trata solo del peligro de una u otra diócesis, cualquier novedad afecta a la Iglesia universal. San Celestino, carta 21 a los obispos de Francia. Durante mucho tiempo y de todas partes, no solo se esperaba el juicio de la Suprema Sede Apostólica, sino con incesantes y repetidas peticiones. Que la voz de Pedro nunca se quede callada en esa cátedra en la que vive y preside por siempre, ofreciendo la verdad de la fe a quienes la buscan. San Crisólogo, carta a Eutiche. Una convivencia demasiado larga en tales casos no es prudente, porque quien vive en tales condiciones es casi tan culpable de delito como quien predica tales máximas irreligiosas. San Celestino, carta 12, N2. Por lo tanto, es necesario eliminar esta plaga, que no solo infecta a un miembro, sino que ofende a todo el cuerpo de la Iglesia. San Celestino, carta 11 a Cirillo, N3. Con la ayuda de la piedad divina, aseguraremos que la fe católica, eliminada las disensiones, permanezca pura y, recordando del error a los que defienden las doctrinas del Prave, con nuestra autoridad se fortalecen aquellos cuya fe ha sido probada. San León M, carta 23 a Flaiano CP, N2. 11. Por tanto imploró la luz del Espíritu Santo con asiduas oraciones públicas y privadas, las nuestras y las de los más fieles de Cristo. Habiendo considerado todo con un examen exhaustivo y maduro, hemos decidido condenar y volver a intentar varias proposiciones, doctrinas y sentencias extraídas de las actas y decretos del citado sínodo, o expresamente enseñado o insinuado ambiguamente, con notas especiales y censuras adheridas a cada uno de ellos, ya que condenamos y volvemos a intentar con esta Constitución nuestra para que sea válida a perpetuidad. Son los siguientes. De la oscuridad de la verdad en la Iglesia. Del decreto de gracia, 1. Y la proposición que afirma que en estos últimos siglos se ha extendido una oscuridad general sobre las verdades más importantes de la religión y que son la base de la fe y la moral de la doctrina de Jesucristo. Herejes.